Ya, perfecto. Ya estamos grabando. A ver, buenas tardes, Isaac. Ok. Cuéntanos un poquito quién es Isaac, qué es lo que hace, cuál es esa movilidad que me estaba comentando el licenciado Ítalo, por qué hay esa dinámica entre el Alto y La Paz, especialmente en tu caso, ¿no? ¿Por qué haces ese viaje entre el Alto y La Paz por los estudios? ¿Quién es Isaac? Cuéntame un poquito de ti. A ver, bueno, yo soy Isaac, tengo 17 años y bueno, yo creo que mi personalidad se basa en el análisis crítico de las situaciones que pasan en mi día a día, ¿no? Y en experimentar cosas nuevas cada que pueda. Y el tema de por qué vivo en el Alto y mi vida, casi la mayor parte de mi educación ha sido formada en La Paz, abajo en la ciudad, es por mis padres, porque mis padres igual, bueno, de parte de mi padre, él igual estuvo en el mismo colegio que en el que yo estoy, en San Francisco. Entonces, uno es por esa razón, y dos, porque mis papás consideran que la educación es un poco más apta en la ciudad. No en todos los casos, claro, pero en una gran mayoría el nivel de educación es superior que acá en el Alto. Gracias, Isaac. Sí, a veces hay diferencias en el tema educativo que te hacen cambiarte de localidad, eso buscando una mejor educación. Pero también me comentaba Ítalo que tú le ayudas a tu papá, ¿no? En su trabajo, aparte de estudiar, también le ayudas. No sé si es en el negocio que tiene o cómo le ayudas a tu papá para ver un poco tus tiempos. Claro, explico un poco. Eh, Mi papá a lo largo de estos años ha construido una empresa de transporte, de conocer los camiones muy grandes, los Volvo, Scania, Iveco y demás, que generalmente trabajan acá en el Alto. Entonces, lo que es de mi localidad, donde yo vivo, es gracias a eso, que el trabajo lo tenemos acá en el Alto. En La Paz no se podría, no sería tan fácil transportarnos todo el tiempo de la ciudad al Alto, de la ciudad al Alto, por el tema de las trancaderas y el tráfico. Entonces, mi papá transporta autos a nivel interdepartamental. Antes lo hacíamos internacionalmente con Chile y Perú, pero ahora ya no lo hacemos. Y en lo que a mí respecta, es ayudar en la logística del trabajo de mi padre, porque como cualquier máquina, a veces falla, entonces mi trabajo es ir, ayudar, intentar arreglar casos mecánicos, ir a comprar repuestos, ir a administrar a los choferes que manejan los camiones, ¿no? Eh, y más que todo en eso, o sea, mi trabajo se trata de ir a buscar piezas que faltan. eh, Algunas veces me mandan a la ABC para sacar permisos de transporte y demás cosas, ¿no? En lo que sería más que todo mecánico. Yo igual voy a veces a ayudar a los choferes a que puedan descargar los autos y de un uso más que tengo es de poder transportar los autos, seguramente, con mi papá confía bastante en mí, es los autos se descargan en zona franca y yo los llevo directamente a la empresa. Entonces, uno por uno voy llevándolos para que no tengan ningún rasguño y demás, porque los autos son completamente nuevos. Mm.
Me has asombrado, tienes 17 años y ya estás ayudando a tu papá en una empresa relativamente grande. Dentro de lo que has visto en tu experiencia al ayudarle a tu papá, si pasa, o sea, por ejemplo, es como un engranaje toda la empresa. Si algo de ese engranaje se cae, me imagino que se cae todo el esfuerzo En que han conjunto, realizado. ¿Les ha pasado? exacto. ¿Les ha pasado algo? Eh, Ahora no, pero antes era en otra empresa que era familiar, era de puro, porque mi familia, de parte de mi papá, todas son del transporte en sí. Mi papá es el hijo menor, tiene eh, dos hermanos más y dos hermanas más, entonces son cinco en total. Y mi abuelo les ha inculcado el trabajo del transporte, ¿no? Entonces ellos por ahí del 2015 será más o menos, tenían su empresa igual de transporte y se hizo una licitación a una empresa para que nos contrate, nos aceptaron la licitación y se hicieron muchos problemas. Como bien dicen, a veces no es bueno hacer negocios con la familia, entonces pelearon y la empresa se cayó y todo lo que un día era algo familiar se volvió algo muy destructivo y todos se enojaron, se fueron por su lado. Entonces, desde ahí, mi padre empezó su camino solo, empezar a hacer su propio trabajo. Mi papá, lo que yo admiro mucho de él y de mi madre es que no tienen estudios básicos, ¿no? Tienen un estudio básico que es seguir bachillerato, después de eso no tienen un estudio más en la universidad y demás. Mi papá fue directo a trabajar, por el tema también de que mi primer hermano nació cuando mi madre tenía 20 años, entonces tampoco tenía tiempo para ir a la universidad. Mi padre tenía que trabajar para mantener la familia. Entonces, todo el transcurso pasó y yo empecé a ayudar a mi padre desde los 6 años, era llegar vacaciones, no saber si aprobado o no el colegio, y es directo a viajar, porque antes era así, ¿no? Claro. Y yo siempre he dejado que mi papá, era normal estar ahí en el trabajo de camino a Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, Potosí, de vez en cuando íbamos a Chile. Y es bastante bonito, en mi parecer, ¿no? Tener esas experiencias. Pero mayormente ha sido muy trágico porque, como le decía, hay muchos problemas mecánicos en este rubro. Estás yendo tranquilo, algo te falla y tienes que pararte sí o sí. Y hay algunas veces que nos paramos 2 días para arreglar una fuga de aceite, una fuga de líquido hidráulico o cosas así. Entonces, creo que eso me ha ayudado bastante al poder tener un pensamiento más racional y más lógico a comparación de muchos jóvenes de mi edad ahora. Sí, es complicado esa situación, pero me gusta tu madurez. Tienes 17 años y estás hablando como una persona que tiene 30 años. Me gusta cómo estás respondiendo porque hay muchos temas que lo discutíamos con otros docentes, con Ítalo, y me gusta. Creo que ya entró Ítalo. Ítalo, buenas tardes. A ver, dame un segundo. Víctor, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Disculpen que tuve un problemita en la máquina. Reiniciamos, pero ya estamos acá. Adelante, por favor, querido Orlando, querido Isaac. Vamos adelante con la entrevista. Gracias. Perfecto. Yo tengo una pregunta ahí, Isaac. Por ejemplo, tú decías que tu papá ha empezado un nuevo negocio y se ha dado cuenta de que tiene que hacer un cambio. Después del 2015, Ujú. su negocio, me imagino que él ha tenido una visión de largo plazo o cuál es su visión de futuro de él y cómo tú lo ves como su hijo y como parte del equipo de trabajo. ¿Tiene la visión clara o se va construyendo poco a poco esa visión empresarial? Creo que como cualquier persona, uno tiene metas claras y es a donde quiere llegar. Mi padre siempre decía que no nos puede faltar todo, pero la salud no. Entonces él procuraba estar bien y procuraba que nosotros estemos bien, pero a la vez que su negocio esté bien. Porque antes no éramos una empresa grande, solo éramos una empresa de nosotros. Hemos tenido varias cosas
por el tema del COVID, porque se cerraron varias empresas y ya no había tanta calidad de trabajo, ¿no? Ya no se podía viajar normalmente. Entonces, en ese entonces teníamos unos tres carros y los vendimos los dos, nos quedamos solo con uno y después vino otro, porque nos fue bien y vendimos con el que nos quedamos. Entonces, de ahí empezó todo, ya hace 2 años, tres, ya son que nosotros, bueno, mi familia se, se puso en el plan de que nos falten algunas cosas, no pasa nada, pero tenemos que salir adelante como empresa, no nos podemos quedar estancados donde estábamos, ¿no? Entonces mi padre hizo mucho sacrificio para poder concluir su empresa, comprar muchas más herramientas de trabajo, en este caso camiones, y afrontamos una licitación que, como le dije, mi madre y mi padre tenían claro, pero no eran expertos en hacer ese tipo de cosas. Nosotros hicimos una licitación a la empresa que ustedes bien conocen, que es Incruz, que transporta autos, tiene sus Sí, concesionarias por Santa wow, Cruz, La Paz y demás. Entonces nosotros nos enfrentamos a una licitación bastante seria con una empresa bastante grande que a mi empresa pues no éramos nada, literal, ¿no? Entonces, con el esfuerzo y gracias a que antes había trabajado con ellos, pero externamente por terceros, mi padre pudo hablar con los jefes de allá, que está la sede en Santa Cruz ahora, y gracias a que mi papá siempre ha sido un hombre bastante humilde y bastante noble con las personas, le han dado un puesto de trabajo ahí. Entonces mi empresa se ha acomodado para poder transportar los autos de Incruz interdepartamentalmente entre Santa Cruz, Cochabamba, como le decía. Entonces, en ese momento, pues no teníamos mucho, pero hicimos de todo para que nos vaya bien y ahora, gracias a Dios o al destino, como lo quieran ver, nos va bastante bien. Y creo yo que si mi padre no hubiera tenido una visión y una familia que lo apoye, no hubiera logrado las cosas que tiene ahora. Podría haber logrado muchas cosas, claro, pero el punto en el que está sin un apoyo de una familia y que le diga, hey, tú puedes, hey, no te rindas, hey, tienes que hacer esto, concéntrate, o haz tal cosa, no hagas esto, creo que lo han llevado por buen camino y ha sabido cómo acomodar sus cosas para poder sacar adelante a la familia. Y el sacrificio que él muchas veces nos ha dicho que ha hecho y es dejar a la familia de lado o dejar nuestra educación a nuestra madre y que nuestra madre se ocupe totalmente de nosotros. Mi padre netamente concentrarse en el trabajo para que nos vaya bien y que a nosotros como hijos y a mi madre no nos falte nada, ¿no? genial, me gusta, pero hay dos temas complicados y me imagino que lo has visto. Tú decías, ¿no? El apoyo es importante para desarrollar una visión de largo plazo y un negocio. El trabajo en equipo, y como esta es una empresa más familiar, ¿cómo les ha ido con ese trabajo en equipo? Y segundo, la comunicación también juega un rol importante. ¿Ha habido algunos problemas de comunicación teniendo en cuenta que es más familiar? Puede malinterpretarse algunas cosas que con una empresa pueden sobrepasarse o decir, sí, el jefe estaba enojado, pero no pasa nada, está estresado. En este caso, el jefe era tu padre. ¿Les ha pasado? ¿Cómo ven la comunicación dentro de negocio y de la familia? Y el trabajo en equipo, ¿cómo lo ves? Eh, el trabajo en equipo lo veo bastante bien, pero obviamente no todo sistema es perfecto. Entonces sí, ha habido bastantes problemas en causas de como las movilidades que nos entregan a nosotros y los viajes que tenemos que hacer nos llegan por correo. Muchas veces mi madre es la que se encarga de logística y al principio ella era la única, ¿no? Después ya pudimos contratar a una contadora, movilizadores y demás personas que han hecho que les facilite el trabajo a ellos y les libre un poco más de trabajo. Entonces, sí ha habido bastantes problemas, más que todo en la comunicación, como bien dice. Como son marido y mujer, a veces hay malentendidos, hay
algo de resentimiento muchas veces. Entonces sí ha habido bastantes discusiones, más que todo por el trabajo. No tanto porque alguien le ha hecho daño a alguien ni nada, sino netamente por cosas económicas más que todo, que es por lo que más se pelean, ¿no? Porque hay momentos donde mi mamá dice, ay, se lo compraré tal para mi hijito, o compraré algo para él, o haré tal compras para la casa, o cosas que de mi mamá se ocupa y a veces falta un poco de dinero o un poco de capital para lo que es el rubro que es los camiones, que ya no hay tanto de dónde sacar para tal repuesto, o ya no hay para comprar las llantas que necesita el camión, porque cada cuánto se hace un cambio completo de las llantas porque ya están muy gastadas, ¿no? Y, y más que todo, la discusión es en eso, en problemas económicos. Y ahí viendo tu lado perspectivo de propuesta futuro, ¿cómo debería solucionarse esto desde tu punto de vista para que no haya esos problemas de comunicación y luego de empresa? Porque al último, si te gastas en cosas personales, vas a descapitalizar a tu empresa. ¿Cómo crees tú que se debería manejar este tema? Algo que, bueno, yo he hablado con mis padres, porque lo hemos hablado, justamente porque ha habido muchas discusiones en tema de eso, y se ha solucionado de una manera que, como ellos dos son la cabeza de la empresa, ellos dos han encargado totalmente de lo que es ahora, que los dos puedan hablar personalmente. Se da una reunión entre ellos dos. Una vez acabado su reunión entre ellos dos, se da la reunión familiar que nos convida a nosotros hijos, y después se da la reunión entre los empleados de la empresa, ¿no? Entonces nosotros tenemos empleados en Cochabamba, en Santa Cruz y en La Paz, porque son las tres sedes que nosotros manejamos con más movilidad, ¿no? Especialmente en Santa Cruz, porque ahí es donde llegamos, descargamos y llegamos a La Paz, y recién se nos ha habilitado otra ruta que es a Tarija y Sucre. Entonces, se ha tenido que adaptar más a transporte, hemos tenido que comprar más camiones, entonces hecho hay un esfuerzo de la familia de restringirse de algunos gastos innecesarios o gastos hormigas, como se dice, para que esto no afecte al trabajo que tiene mi padre. Entonces todo ese sacrificio se hace en familia y ya da cabida para que en un futuro todo esto pueda ir tranquilo y no haya ese problema de, hey, que has gastado de más y yo no alcanza para esto. Entonces el tema de los ahorros igual se ha tocado, que nosotros como hijos aprendamos a ahorrar y que ellos como padres muchas veces que lo que tienen separen su 10% o un 20% y se lo guarden, y lo demás ya se reparte entre las necesidades, ¿no? Ah, genial. El tema de colocar una parte de ahorro para reinversión me parece genial. Hay un tema también que me estaba acordando que lo has mencionado, que tú les ayudabas con el tema de a veces mecánicos, a veces trámites, a veces algo que Ujú. necesitan. ¿Cómo ves el lado de la mejora continua? ¿Tú ves que se necesita mejorar cada vez los procesos o ya hay un procedimiento estándar para trabajar en estas, bueno, ahora cuatro rutas que tienen con IMCRUZ? ¿O qué piensas sobre eso? ¿Se puede seguir mejorando o hay que Ujú. estandarizarlo? Mire, con respecto al trabajo, netamente, es muy, no tiene un horario fijo. Realmente mi padre ya ha dejado de ser transportista y ya no viaja, por suerte. Y él está acá en La Paz haciendo sus cosas, y yo estoy ayudando ahí como su mano derecha en hacer cosas, por así decirlo, pequeñas que le ahorran mucho tiempo a él. Pero él todo el tiempo está con el teléfono porque de todo lado le llaman. Ha pasado esto, tienes que hacer esto, hey, tienes que hacer este trámite, que ha salido tal problema, que tal auto no ha salido, que tal auto ha aparecido con esto. Y demás, entonces, el trabajo no tiene este trabajo no tiene un horario fijo. Hay días que yo estoy tranquilo, normal,
De la nada me llama mi padre y me dice, hey, tienes que ir a tal, porque ha pasado esto, esto, el otro. Y son emergencias diarias, no es acá una semana, no, son emergencias diarias que pasan en el momento. Entonces, ¿se podría aplicar un sistema? Sí, pero no sería muy efectivo, como por lo mismo que le digo que es muy repentino todo. No es, ah, ya, entonces, hoy tengo este horario, voy a hacer esto a tal hora, tal, tal, tal. Sí hay eso, pero entre esos lapsos o entre esos pequeños saltos de horario pasan cosas. O en el mismo horario donde tenías que hacer esto, pasa esto. Y todo se desorganiza. Entonces, lo que yo veía con mi padre es para que las máquinas que tenemos no nos fallen imprevisamente, es hacerles un mantenimiento general cada mes, pero sin falla, porque si no, por algo pequeño que falle, se para todo el trabajo y nos hace perder bastante dinero. Entonces, yo le decía que no importa si es un gasto grande, ahora hacerle un mantenimiento cada mes a cada máquina, a que hacer un gasto mucho más grande y perder mucho más dinero si es un gasto imprevisto. Entonces, eso lo hemos tocado ya bastantes años. Se ha intentado hacer, pero muchas veces el camión no puede parar porque es llegar, cargar, descargar e irse. Llegar, cargar, descargar e irse. Y así ha sido siempre, y así ha sido siempre que he trabajado con mi papá, no solo con autos, sino con la carga normal, porque antes igual se trabajaba con soya, cemento, empacar, la papelera, entonces con todo ese tipo de trabajos siempre es imprevisto y siempre es llegar, descargar y cargar, llegar, descargar y cargar. Y, y es una rutina que nunca para. O sea, es constantemente, hay navidades que he pasado dentro del camión o en camino, junto con mi padre. Y, y es un poco triste, puede ser, pero a la vez es algo satisfactorio que nunca pares de trabajar, porque estás abasteciendo algo que en un futuro te va a servir. Y eso igual lo hablo con mi papá, porque siempre me decía que, que yo era su mano derecha y que yo era muy trabajador. Y yo le decía, sí, pero o sea, yo se lo debo a él. O sea, yo sinceramente, y se lo digo a cualquiera que me pregunte el por qué soy así, yo siempre contesto es por mi padre. Es porque él me enseñaba a tener esta capacidad y estas habilidades diarias de poder desarrollarme mejor. Y sí, siempre lo he dicho así, o sea, lo que tengo es gracias a mi padre y es porque él me ha dado estos valores y él me ha dado lo que soy ahora, que soy alguien bastante trabajador, que para cosas pequeñas no hago tanto problema y para cosas que sí ameritan un esfuerzo grande, las hago, las concluyo y estoy satisfecho con el trabajo que he hecho. Gracias. Me gustan tus respuestas. Estoy impresionado, te decía al principio, con la madurez que presentas y me imagino lo que vas a hacer a futuro, que va a ser algo interesante. Pero ¿cómo ves tus tiempos? Porque con lo que me estás contando me da a entender que no te da mucho tiempo. ¿Cómo manejas el colegio, la secundaria, el trabajo con tu papá y tu tiempo libre? ¿Cómo lo estás gestionando tus tiempos? Eh, Mire, es algo de lo que constantemente me retan mis padres, de que son las notas del colegio, ¿no? Y yo, o sea, siempre me reclamaban, me decían, hey, tienes que ponerte pilas con esto y eso y lo otro. Y hemos llegado a un acuerdo con mis padres, es, no voy a ser mejor estudiante, yo no quiero notas de 90, 80, 100, pero con el esfuerzo que tú hagas en aprender, no tanto hacer como le decía, no tener las mejores notas, sino en aprender realmente lo que estás llevando en el colegio, a ellos les complace saber que yo sé de lo que estoy hablando y sé de lo que estoy haciendo. Y con respecto al colegio, como le digo, nunca he tenido las mejores notas, siempre he tenido notas muy bajas. Siempre pasaba con 51, 53, 60, 70. Y yo les decía, la verdad, del colegio no es una prioridad para mí. Nunca ha sido una prioridad. He aprendido lo necesario y lo que me sirve ahora hasta,
cuarto y mediados de quinto de secundaria. Pero a partir de eso, la información que me daban muchas veces era repetitiva o era innecesaria, o simplemente no le tomaba importancia, porque yo ya tenía las pautas necesarias para poder yo ser alguien. Y es lo que siempre hablaba con mi papá, siempre decía, el colegio para mí no es necesario, pero lastimosamente necesito ese título, necesito eso para poder ir a una universidad, entrar a tal instituto o hacer tal cosa, porque ese papelito me sirve bastante, ¿no? Entonces, en la medida en que yo he podido, siempre he aprobado raspando y ahí, ¿no? Con riesgo de reprobaciones y demás. Y después, tiempos libres, sí he tenido bastantes. Tengo a veces bastante tiempo libre o a veces no tengo nada de tiempo libre, que es en vacaciones, por ejemplo, era levantarme a las 10 de la mañana, desayunar algo, salir con mi padre, me mandaba a tal lado, hacía tales cosas, estaba con los choferes, arreglaba tal cosa y llegaba a mi casa eso de las 10 de la noche. Entonces, la gestión de tiempos lo he intentado mejorar en el transcurso de los años, pero nunca lo he establecido correctamente y tener tiempos para algo, ¿no? Porque, como le digo, siempre me llama mi padre y me dice, tienes que hacer tal, porque ha pasado esto. Justamente mi padre ahora está de viaje, en Santa Cruz, entonces yo he tenido esta semana que estar ocupándome de cosas acá, técnicas, y pues bueno, más que todo, eso sería, no tengo algo establecido realmente, no le puedo decir, mira, mi día empieza esto y acaba a tal hora. No, porque siempre son imprevistos y más que todo es eso. Claro, te vas acomodando a lo que venga, ¿no? A las situaciones, problemas, urgencias que hay y te vas acomodando. Pero, ¿y qué has pensado a futuro estudiar? O qué estás pensando estudiar? Me gusta tu historia y me gustaría saber más o menos por dónde va a desarrollarse tu parte profesional o la de negocios, ¿no? Pero, ¿tú has pensado en estudiar algo específico o cómo lo estás viendo a futuro? Eh, Algo que igual hablaba mucho con mis padres y me decían, hey, ¿qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Y a mí siempre me ha gustado la mecánica. La mecánica, de alguna u otra forma, siempre me ha llamado la atención y es donde yo puedo entrar a hacer lo que yo quiera y expresarme de la manera en que pueda y salir satisfecho, ¿no? Entonces, justamente lo que yo estaba pensando estudiar, porque más que todo es para manejar mis tiempos y para manejar en un futuro, si es que Dios no quiera, le pasa algo a mi padre, yo estar ahí para poder arreglar el camino, ¿no? Y más que todo orientarle a mi padre a qué es mejor y qué nos puede retrasar en ese proceso de ser más grandes. Entonces, una de esas profesiones era ingeniería automotriz y derecho. Genial, genial, muchas gracias. Ya estamos terminando la entrevista y hay dos temas que no lo hemos tocado y me imagino que lo has vivido, que a veces viene un problema, luego viene otro problema y luego se suman más problemas. A veces la gente se empieza a estresar, ¿no? Y cuando se estresa, a veces se enojan y el tema emocional puede perjudicar el desarrollo de un negocio como el que están trabajando con tu padre. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado que a veces se enojan tanto que luego se arrepienten de no haberse calmado y poder seguir adelante con no sé, un negocio, un proyecto, un trabajo o un problema que hayan tenido? Mm, la verdad sí, pero ahora ya no es tanto. Antes sí era bastante normal, porque mi papá, por razones personales, él era muy explosivo. Se estresaba muy rápido, se enojaba bastante rápido. Entonces, él te decía, hey, haz esto. Y tú tenías que ir y hacerlo en ese momento, porque si no, te retaba o te pegaba o demás cosas. Entonces, al final siempre ha habido esa discusión
eh, respetar mi tiempo y yo hago lo que tú quieras cuando esté en el tiempo necesario, ¿no? Porque yo he tenido bastantes clases extracurriculares fuera del colegio y mi padre me retaba, me decía, pero ahí tenías que hacer eso, y yo le decía, pero está en clase, pero eso, creo que entonces se ha habido bastantes discusiones anteriormente por ese tema de que mi papá no sabía sobrellevar su ira o su estrés, y creo que no solamente es con mi papá, y es con varias personas que tienen bastantes cosas que hacer en el día. Entonces, tienen una familia, llegan y hay muchas veces, que no es lo correcto, pero se entiende de cierta parte, decir y desestresarse o explotar la ira que tenían en casa, ¿no? Porque no puede explotar fuera de. Entonces, eso pasaba constantemente hasta que un día con toda mi familia lo hemos hablado y le hemos dicho en lo que estaba fallando en ese aspecto, de que llegaba a la casa, limpiaba medio mundo y se quedaba ahí quieto, ¿no? Entonces, en ese tema sí, él era bastante expresivo, ahora yo no tanto, y yo gracias a que él me ha dado esa experiencia vivida, yo no soy tan explosivo. Cuando tengo que enfocarme, me enfoco y lo hago de una manera, creo que bastante racional. Y obviamente me estreso y me enojo, pero no, no dejo que esa ira o ese estrés salga haciendo las cosas bien y que al final del día termine hecho esto, es algo mínimo, pero por lo menos ha valido la pena. Y ahí es donde el enojo o el estrés un poco se relaja, no del todo obviamente, pero es como que algo para que desahogue un poco, ¿no? Entonces, lo mismo le decía a mi padre. Y ya así, con el pasar de los años, se ha ido tranquilizando bastante los temas emocionales. Ya no hay tantas discusiones. Ah, entonces, ha ido todo bastante bien por ahora en el tema emocional, porque ya se ha tocado varias veces esos temas porque ha habido bastantes desacuerdos, ¿no? Entonces se ha podido llegar a algo y ahora los dos en esa parte lo manejamos mejor. Genial. Una consulta personal. ¿Desde qué edad estás empezando a trabajar con tu papá aproximadamente, que te acuerdes? ¿O desde los 6 años, como nos contabas al principio? A ver, yo he viajado como tal desde que tengo uso de razón. Siempre ha Ya. sido viajar y demás, y pasar algunas fechas importantes en carretera, y normal, era bonito, me gustaba bastante. Pero como tal, empezar a ayudar a mi padre ha sido a partir de los, eh, creo que 8 9 10 años. Ahí es donde ya todo ha empezado y mi aprendizaje ha ido creciendo mucho más allá. Y ha habido un tiempo donde ya no hacía nada para él, que era cuando estaba en tercero de secundaria ese año porque yo me sentía bastante mal conmigo mismo, no sabía qué hacer, me aislaba un momento y no hablaba con mis padres y demás, pero ya ese problema yo lo he podido solucionar y ahora me siento bastante estable, creo yo, y todos los problemas que vienen y que se nos presentan constantemente, como familia y como yo con él, nos entendemos un poco mejor. Genial, gracias. A ver, has tenido, fuera de ese año de tercero de secundaria, has tenido casi 7 años de experiencia a tus 17 años. Eso es bastante admirable. Pero te pido un consejo, por ejemplo, a otros que están empezando con la misma idea no sé, hacer crecer un negocio, que ahorita están terminando la secundaria, que tú ya has vivido tanto de esto. ¿Qué le podrías aconsejar a otros jóvenes que quieren recién ayudar o empezar a ayudar o crear un negocio como el que tienen con tu papá? ¿Qué deberían aprender o qué consejos personales tú le darías después de tu experiencia que has tenido? Bueno, en mi caso, lo que nos ha faltado, creo yo, es la organización.
porque muchas veces estábamos en trámites importantes y faltaba tal papel o tal certificado y no sabíamos dónde estaban. Entonces, porque no estaba previamente organizado los papeles en fechas y detalles, o esto es de simplemente permisos del ABC, eso es de tal camión, y separarlo por secciones y demás. Entonces, yo creo que uno de esos es grabar cada cosa que haces. O sea, cada movimiento que hagas es tomarlo en algo y previamente hacer anotes de por qué lo que has hecho ha salido bien, por qué esa venta o ese proyecto ha salido de buena manera y qué se ha necesitado para que eso salga bien, para eso poder plasmarlo en otros planes o en otros planos y que posteriormente esas cosas buenas se vayan, eh, se vayan analizando y que pueda ser más grande el éxito que de esa cosa pequeña que ha salido. Y otra cosa es, en el caso de los negocios, es no tomarse nada personal, porque hay cosas que pueden sonar bastante rudas o bastante fuertes y tú puedes decir, pero ¿por qué dice eso? Que el que se cree o demás, pero netamente es porque es un ámbito laboral, es un ámbito donde nada es personal, simplemente estás viendo el bienestar de tu empresa y de lo que estás haciendo, porque por eso trabajas, ¿no? Entonces, eso más que todo, porque yo he vivido varias experiencias de que decimos algo o hacemos un acto que a otra persona no le parece y reclama y empieza a hacer un montón de líos, ¿no? Por esa cosa que a nosotros es insignificante, pero esa persona se lo ha tomado personal, como un ataque hacia su integridad o un ataque personal netamente, ¿no? Y es lo que yo le decía a mi papá, no te lo tomes nada personal porque netamente son negocios, son cosas que van a pasar. Si, por ejemplo, en la licitación que nosotros hemos tenido, no nos hubieran aceptado, es porque ha habido otra empresa mucho mejor que nosotros, mucho más rentable, para poder hacer el trabajo. Y no nos han tomado en cuenta nosotros. Entonces, eso nos hubiera o bien desanimado o bien motivado para poder ser mejores y la siguiente licitación que se abra, poder entrar nosotros y ser más factible que las otras empresas, ¿no? Entonces, el tema personal y saber manejar tus emociones a la hora de negociar y a la hora de hacer tratos y o lo que sea de lo que se trata de tu empresa, es no tomárselo nada personal. Genial. Muchas gracias, Isaac, por tu tiempo. Me ha gustado, me ha encantado hacer esta entrevista contigo y no creo que tengas 17 años, ya estoy dudando, porque todo lo que has contado es para un estudiante de 25 saliendo de la carrera de administración de empresas. Muchas gracias por tu tiempo. Más bien, muchas gracias por brindarme esta oportunidad de poder expresar algo de lo que he vivido, ¿no? Entonces, más bien, muchas gracias a ustedes dos, a profesor Italo, por haberme proporcionado esta oportunidad de poder expresar lo que muchas veces pasa, ¿no? Sí, genial. No sé, Ítalo, si tú quieres comentar algo más. Sí, me adhiero al agradecimiento tuyo, Orlando. Mira, yo doy fe de que Isaac es estudiante mío. Realmente no es que sea un estudiante descomunalmente brillante, digamos, en clases, pero a mí me admira la madurez que tiene. Los momentos que he podido conversar con él, y por eso también me animaba a invitarlo a este espacio, querido Orlando. Yo ya caí en cuenta de que él, como él ha compartido, él es el brazo derecho de su papá. Y Isaac tiene algo que incluso de chiste algún rato hemos comentado, no hace mucho, ¿no? De que en la vida no hay que tomarse nada como algo personal, hay que explicar, son cosas de negocios. Y muchas veces nosotros mismos, los adultos, no sabemos hacer esto. E Isaac tiene una estabilidad emocional, yo lo he notado en clases, que a mí me gusta mucho.
acostumbrada. Esa es su forma de ser, voy a ser sincero. No pareciera, yo me añado a tu comentario, que él tuviera 17 años, es más, yo incluso estaba tentado, tenía la tentación de llamarla, yo conozco a su señora madre, fui profesor también de su hermana mayor, para pedir incluso solicitar una autorización para esta entrevista, todo esto, pero es que Isaac tiene una madurez y tiene algo que quizás lo aventaja en cuanto a otros estudiantes de su edad, de 17, de 18. Ella sabe qué quiere hacer. O sea, tiene encaminado, yo creo que esto lo debe mucho a su papá, tiene encaminado qué quiere hacer con su formación y con su tiempo y con su vida. Así un poquito conversando con Isaac en algún momento, él es uno de 4 hermanos, pero a ciencia cierta yo creo que él va a ser el que va a llevar, en buen sentido también va a heredar el negocio familiar. Evidentemente sus hermanos también se están formando, sus papás siempre han priorizado la educación de sus hermanos, pero yo creo que su papá en determinado momento le va a dar el bastón de mando y le va a decir, lleva adelante esto. ¿Por qué? Porque en él encuentra esa madurez, esa capacidad de decir que vamos a ir adelante a pesar de las dificultades que se presenten. Yo te felicito, querido Isaac, por esto. El tema de la organización, de no tomarse nada como algo personal, el tema de tu estabilidad emocional, el tema de saber superar las dificultades, me llama mucho la atención en ti. Y también me haces pensar mucho en esta entrevista que hemos tenido contigo, cuáles en el fondo también, cuáles deberían ser los elementos que hay que reestructurar de la educación secundaria. ¿Por qué? Porque muchas veces se imparten conocimientos que a la larga o a la corta, quizás los estudiantes no les va a servir esto. O sea, Isaac lo ha dicho de una forma muy natural, que dice, bueno, quizás en el colegio yo aprendo cosas, pero ¿para qué me va a servir esto? Yo te comparto, Isaac, y tú también lo sabes, en Orlando, por ejemplo, en países europeos, por ejemplo, se valora mucho el tema de la educación técnica. ¿No? O sea, el que tú sepas, el que tengas una formación técnica es muy bien valorado. Entonces, yo te animo a que sigas adelante con esta tu madurez, con esta tu perspectiva apuntando hacia lo que tú quieres. Va a haber momentos de bajones, va a haber momentos en los cuales va a haber problemas. Esto es evidente, todos nos encontramos con esto en todo momento de nuestra edad, de nuestra formación, pero yo creo que tú vas a salir adelante. Y concluyo con esto, ¿no? Yo te agradezco este espacio, creo que hemos aprendido mucho y también, así como hablando de tu intervención, y agradecerte y animarte a que sigas adelante. Esto querido Armando, querido Jack. Gracias por invitarlo, igual, bueno, repito, gracias a Ítalo por darme la oportunidad de poder expresar lo que a veces muchas personas no. Entonces, siempre darle las gracias por todo lo que he hecho por mí. Igual, licenciado Orlando, gracias por la entrevista. Me ha gustado bastante. La verdad, ha sido un espacio donde lo he disfrutado, no he sentido nada forzado y lo he sentido bastante natural, ¿no? Muchas gracias, igual. Gracias a ti. Y te doy un consejito así más personal. Todo lo que te hemos preguntado es parte de una investigación de administración de empresas. O sea, te hemos preguntado qué se necesita para ser administrador de empresas. Y tú has contestado casi todo de forma natural. No estaría de más que puedas, o sea, si tu pasión es el tema de la mecánica, adelante, pero hay que tener esas herramientas que te pueden ayudar a mejorar lo que tú ya haces de forma natural, la administración de un negocio. Que eso vas a aprenderlo en la administración de empresas, pero vas a aprender las herramientas básicas que tú ya lo dominas, solo necesitas mejorar esas herramientas y tal vez con cursos pequeños o algo de contabilidad, herramientas de gestión de tiempo, ese tipo de cosas.
Me gusta porque tú ya pareces un empresario nato, pero siempre es bueno tener este tipo de herramientas, así que te animo a seguir aprendiendo este tipo de cositas que te pueden ayudar a mejorar tu negocio y tu parte profesional luego, ¿no? Cuando ya pase un poco de tiempo. Estoy sorprendido, admirado y felicitarte, Isaac. Realmente la entrevista, a mí me ha gustado poder hacer esta entrevista y te felicito. Sigue adelante con todo lo que te propongas. Seguro que te va a ir bien. Muchas gracias, Isaac, por tu Muchas tiempo. gracias. Igualmente, muchas gracias. Entonces, bueno, en otra oportunidad yo creo que vamos a estar bien. Profito lo veo mañana. Entonces, no, hasta luego y bueno, muchas gracias por haberme proporcionado ese espacio, ¿no? Gracias, querido Isaac. A ustedes. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Nos quedamos, querido Orlando. Sí, sí. ¿Hay otra ¿Estás entrevista ahí, no? más? Tuve un problemita. Mil disculpas, se reinició.